La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, háblanos por favor, bendícenos, que tu palabra fluya entre nosotros, nos bendiga, nos convierta, nos aliente, nos fortalezca, nos dé lo que necesitamos hoy. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Empezamos a estudiar un salmo la semana pasada. Yo dije que seguiríamos hoy, pero no contaba con que hoy es el día especial en que recordamos esto asunto del amor y pues no estaba bien que yo no abordara este tema el día de hoy, ¿les parece? Entonces, el mensaje de hoy se llama Hablando de amor, amemos. Hablando de amor, amemos. Déjenme les leo algo que alguien me compartió, que en su grupo de WhatsApp, alguien lo puso. Hay una, no sé cómo decir sin ofender, pero hay una especie de insensatez colectiva en el mundo con respecto al amor, una ignorancia monumental con respecto al amor, incluso de repente también en los cristianos y en algunos profesionales de las ciencias del alma, psicología me refiero, y esas cosas que, 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 que ignoran el verdadero significado del amor, pero de una manera parece intencional, absurda. Por ejemplo, alguien puso esta frase pretendiendo que es maravillosa, que es genial, que es profunda, dicha por Buda, por Siddhartha Gautama, era su nombre correcto, Siddhartha Gautama. Buda quiere decir el iluminado, y los que creen en él, de esta religión, budismo, pues lo consideran a él el iluminado, y por eso le llaman el Buda, pero en realidad se llamaba Siddhartha Gautama, y se le atribuye a él esta frase, escúchela usted, porque hay gente que piensa que es maravillosa. Dice, tú mismo, tanto como cualquiera en el universo entero, mereces tu amor y afecto. Lo vuelvo a repetir, no, más bien lo repito. Tú mismo, tanto como cualquiera en el universo entero, mereces tu amor y afecto. Y bueno, firma Buda. ¿Sabe una cosa? No hay frase más egocéntrica, egoísta que esta. Esta frase no va el día del amor y la amistad. Por favor, el día de hoy, el amor y la amistad, esta frase no va. Pongamos esta frase en otro día, en el día el de los derechos humanos, el día de exige tus derechos, el día del empoderamiento de cada uno, el día de conviértete en el centro del universo. Ese día ponemos este pensamiento, pero hoy no merece este pensamiento estar aquí. Y alguien lo puso creyendo que habla del amor porque habla de uno mismo. Tú mismo, tanto como cualquiera en el universo, mereces tu amor y afecto. O sea, ámate. Eso se dice el día de hoy en el mundo. Ámate a ti primero que a nadie. No permitas que nadie te pisotee y ámate y no sé qué. Y cosas, algunas de las cuales son correctas, por supuesto. Sí, no debemos permitir que nadie nos pisotee, pero tampoco debemos pisotear a nadie. Y cuando hablamos del amor, no hablamos de no dejar que nos pisoteen. Cuando hablamos del amor, hablamos de no pisotear a nadie, porque estamos concentrados en amar, no en que nos amen. Porque pensar en que nos amen es egocentrismo, es egoísmo. El amor es pensar en el prójimo. Y bueno, creo que por eso debemos meditar en este tema, para que no nos encuentren pues mal parados, no nos encuentre el mundo que tiene frases y que fulano de tal dijo esto y que el psicólogo me dijo que yo debía defenderme y que mis padres y que me hicieron daño y que una culpa impuesta y que tú puedes y decide por ti y que nadie te diga nada. Eso se enseña hoy. Y hay algunas cosas que son buenas enseñanzas, pero el día del amor y la amistad no van esas enseñanzas, porque el día del amor y la amistad es pensar en el prójimo, el amor es pensar en el prójimo. Por eso les quiero proponer, hablando de amor, amemos. O sea, mucho pico y mucho ruido y pocas nueces. O sea, de lengua me como un plato. Si hablamos de amor, amemos. El texto que vamos a leer está en este contexto. Ante la pregunta de un teólogo, un erudito en las cuestiones de la fe, un escriba, le hace una pregunta al Señor Jesucristo en relación a este tema y el Señor nos da una respuesta práctica para enseñarnos a vivir. El texto dice así, se encuentra ahí les voy, en Lucas 10, 25 al 37, se los leo, dice así la palabra de Dios.
He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Lucas 10, 25 al 37. ¿Qué les parece? Estudiemos este pasaje y quisiera estudiarlo todo, pero si no se puede, estudiaremos una de las enseñanzas o dos, o todas las 3, y si no, vamos por partes, porque la enseñanza es mucho, muy importante, aunque me van a perdonar que detengamos el estudio del Salmo que comenzamos a estudiar la semana pasada para abordar este tema del amor ahora. Muy bien, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Dijo este individuo, este escriba, este teólogo, este erudito en la ley, le pregunta a Jesús nuestro Señor. ¿Haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? O sea, las obras, ¿no? Y como cuánto cuesta irse al cielo, como haciendo que de ir yéndose a rodillas hasta dónde más o menos, o haciendo cuántas cosas buenas por otros, más o menos cuánto cuesta salvarse a uno mismo, preguntó el teólogo. ¿Cómo responderíamos nosotros? El Señor respondió de una manera sorprendente. No, seguramente no respondió como nosotros responderíamos. El Señor respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y aunque la respuesta fue dada por el mismo intérprete de la ley, el Señor confirmó al decirle, haz esto y vivirás. Porque esta frase, amarás a tu Dios, la dijo el intérprete de la ley, el teólogo, pero Jesús se la preguntó, ¿qué lees en la ley? Y él dijo eso y Jesús lo aprobó. Jesús dijo que sí, que esa era una buena respuesta a su misma pregunta. O sea que él tenía la respuesta en su misma pregunta. Haz esto y vivirás, le dijo el Señor. No nos confundamos. El Señor, perdón, esto no significa que uno es salvo por medio de las obras, haciendo cosas buenas, pero sí significa que uno que es salvo tiene una forma de actuar que incluye las obras. Debemos reconocer que el hombre que el hombre que interrogó al Señor en este momento no tenía idea de la vida eterna como nosotros el día de hoy la conocemos. Él no tenía el Nuevo Testamento, él no había leído jamás lo que usted y yo leemos del Nuevo Testamento, no existía el Nuevo Testamento, no se escribía todavía. En esta palabra conocemos ustedes y yo todo acerca de la gloria eterna. Él no entendía, él más bien pensaba en una experiencia de plenitud de vida. Cuando preguntó qué cosas debo hacer para la vida eterna, estaba pensando en cómo le hago para tener éxito en la vida, cómo le hago para ser una persona que vive a plenitud. De hecho, el Antiguo Testamento maneja un concepto de salvación y vida que incluye la vida presente, el cuidado de los enemigos, la prosperidad, la felicidad, y todo eso se resumía en el concepto más profundo que ellos tenían, la paz de Dios. Cuando David le pedía a Dios salvación, y usa la palabra salvación, se refería a que no me maten los enemigos, se refería a que no me coma una fiera en el desierto, un animal en el bosque, se refería a que no me llegue una plaga de enfermedad. Cuando le pide a Dios salvación, cuando usted y yo pedimos a Dios salvación, pedimos vida eterna, pedimos irnos al cielo. Pero en el Antiguo Testamento, cuando se pedía salvación, en realidad estaban pidiendo algo para esta vida, plenitud. No tenían conciencia de calles de oro, mar de cristal, coro celestial. Ellos no sabían nada de eso porque eso está escrito en el Nuevo Testamento. Ellos no tenían el Nuevo Testamento. Ellos hablaban de la vida eterna como la paz de Dios, la bendición de estar con Dios. Podemos entonces traducir la pregunta de la siguiente manera. La pregunta del escriba podemos traducirla así. ¿Haciendo qué puedo tener plenitud de vida? ¿Cómo puedo llegar a ser completamente feliz y cumplir con el plan de Dios para mi vida? La pregunta del escriba entonces era bastante seria y trascendente. Y en una pregunta que sigue,
y es una pregunta que sigue siendo pertinente para nosotros el día de hoy. De este modo, debemos considerar seriamente la respuesta que Jesús nos da por medio de la parábola que contó al respecto. Porque recuerde, la pregunta es esta: ¿haciendo qué podemos vivir a plenitud? ¿Cómo podemos llegar a tener una vida feliz, plena, honrar a Dios con nuestra existencia? ¿Cómo le hacemos? Jesús contó una parábola, porque este hombre, Jesús le dijo que hiciera eso, que amando al prójimo, amando a Dios, pero amando también al prójimo, y entonces el hombre queriendo justificarse, o sea, dijo, ¿quién es mi prójimo? Pues como que no entendía. Prójimo quiere decir próximo, y como que no entendía. Ahorita les digo por qué no entendía. Y Jesús le da una parábola. Y en la parábola nos enseña Jesús varias cosas, que son el meollo de este sermón o de esta serie de sermones, dependiendo cómo nos vaya hoy, si terminamos o no. Enseñanza número 1. Amar es elegir una filosofía de la vida. Amar es elegir una filosofía de la vida. Cada uno de los personajes de esta historia que contó el Señor Jesucristo tenía una filosofía, ¿no es cierto? El pasaje, si quiere usted, vaya a la Biblia, por favor, una vez más. Estamos en Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37. Lucas 10, 25 al 37. Voy a abrir mi Biblia misma, ya no lo voy a leer ahí de la pantalla, sino aquí Lucas 10, 25 al 37. Se lo voy a leer, le voy a leer a partir del versículo 20. A partir del versículo 30. Lucas 10:30 dice así, le leo una vez más. Respondiendo Jesús dijo: cierto hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, quienes le despojaron de su ropa, le hirieron y se fueron, dejándole medio muerto. Por casualidad descendía cierto sacerdote por aquel camino y al verle pasó de largo. Bueno, sigo leyendo si quieren. De igual manera un levita también llegó al lugar y al ir y verle pasó de largo. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó cerca de él y al verle fue movido a misericordia y ya sabemos todo lo que hizo. Marcos Vidal le puso música a esta parábola, pero la cuenta con personajes de nuestro contexto y dice que el primero que pasó fue un pastor que no quería llegar tarde y además iba peleando con su mujer. Y después pasó un líder de alabanza, un levita, y después pasó un gitano despeinado, porque en España los gitanos son así como despreciados por algunas partes de la sociedad. Bueno, imaginémoslo como queramos, pero la enseñanza aquí es: amar es elegir una filosofía de la vida. Cada uno de estos personajes, los ladrones, los religiosos y el samaritano, cada uno de estos personajes tiene una filosofía de la vida, representa una filosofía de la vida. A ver con cuál se identifica usted, hermano, a ver con cuál me identifico yo. Los ladrones. En primer lugar, los ladrones. La filosofía de la vida que tienen es esta: lo tuyo es mío. Eso es la filosofía de la vida de un ladrón, ¿no es cierto? Lo tuyo es mío. Y nos roban, nos agarran porque ellos creen que lo nuestro es de ellos. La filosofía de un ladrón: lo tuyo es mío. Mi prioridad es el dinero, los bienes. Estaban dispuestos a hacer lo que sea con tal de obtener, incluso matar. Casi lo matan a este hombre. Esta es la filosofía del que cree que todo comienza y termina en la materia. Pese a la civilización en la que vivimos, seguimos viviendo en la ley del más fuerte, seguimos viviendo bajo la ley del más fuerte. Sigue esta ley, la ley del más fuerte, sigue siendo vigente. Quien tenga más dinero, quien soborne más a los policías o tránsitos, quien soborne más a los jueces, quien tenga más dinero, quien amenace más. Y esta es la filosofía de los ladrones, la filosofía de lo tuyo es mío. Prioridad, los bienes materiales. Pero vamos a los siguientes personajes de la parábola del Señor, los religiosos. La filosofía de los religiosos, tanto el sacerdote como el levita que pasaron, su filosofía era esta: lo mío es mío. Lo mío es mío, sí. Tú tienes tu problema, ahí está, lo tuyo es tuyo, o sea, nada, te dejaron sin nada, te dejaron todo golpeado, la sangre es tuya, los golpes son tuyos y lo mío es mío, mi vida es mía, mi dinero es mío y no voy a gastar nada en ti. Imagínense nomás, y son religiosos y hablan del amor de Dios. Esta forma de vida se define por el sacerdote y el levita y representan a aquellos que miden y cuentan antes de compartir, a los que no hacen mal. Estos religiosos no hacen mal, representan a los que no hacen mal, pero tampoco hacen bien.
Porque hay gente que se enorgullece de eso. Yo no le hago mal a nadie. Yo no le hago mal a nadie. Yo no robo a nadie. Pues, pero tampoco ayudas a nadie. Tampoco sirves a nadie. Tampoco tienes misericordia con nadie. Porque hay unos religiosos, santurrones como ellos solos, santurrones mochos como ellos solos. Y resulta que no sirven, no hacen bien a nadie. Estos representan a los que no dan brinco sin guarache, a los que viven por vistas y no por fe. Vayamos uno por uno. El sacerdote. ¿Cuál es su frase célebre? Mi prioridad, o su prioridad, mi prioridad es la religión. No puedo ayudarte, perdona, voy a llegar tarde al culto, no puedo detenerme a ayudarte, perdóname, tengo una noche de oración y no puedo ayudarte, perdóname, tengo que ir aprendiendo de memoria unos textos bíblicos y no te puedo ayudar. Y los textos bíblicos, por cierto, hablan del amor al prójimo. ¿Qué es eso? Estaban tan preocupados por sus rituales que no se detuvo para ayudar. Tal vez pensó, está muerto, ya se petateó, ya ni para qué lo ayudo, y no quería ser contaminado por un cuerpo muerto. La ley judía establecía que si se tocaba un cadáver, se hacía uno inmundo, o sea, sucio ritualmente, y se debía purificar en 7 días de purificación. Y esto le hubiera evitado cumplir con sus labores sacerdotales. ¿Cómo es posible que iba a dejar de cumplir sus labores sacerdotales por tocar un cadáver, por cerciorarse de que no era cadáver, no hizo nada por él, porque su prioridad era la religión? El levita, tal vez su frase fue esta: mi prioridad es mi seguridad. Vio a aquel hombre herido, pero no se detuvo. El camino de Jerusalén a Jericó era un lugar peligroso y había muchas bandas de ladrones y una técnica usada para atrapar a alguien, sigue siendo usada el día de hoy, es fingir que necesitas ayuda y atrapan a una persona, y él dijo, más vale que digan aquí corrió que aquí cayó en el engaño. Prefirió no arriesgarse. Este hombre estaba actuando con pragmatismo, era pragmático, ¿no? Pensaba en su seguridad. Algunos de ustedes o yo diríamos, pues hizo lo correcto, porque el día de hoy, compadre, está muy difícil la vida. Pues Jesús reprobó a esta persona. Para que no andemos con líos, Jesús, nuestro Señor, reprobó a esta persona. Estos son los religiosos. Su filosofía es, lo mío es mío. No es la de los ladrones que dicen lo tuyo es mío. Los religiosos es, lo mío es mío. Por eso no te lo doy, por eso no te ayudo. ¿Qué le parece? El samaritano, su filosofía de la vida es esta: lo mío es tuyo. Lo mío es tuyo. Esta filosofía de la vida representa a los sensibles, a los que reconocen y comprenden las necesidades ajenas, a los que corren riesgos para ayudar. Esta filosofía representa al que sirve, al que comparte, al que da, al que paga el precio del discipulado, al que no mide ni regatea su entrega, al que hace favor completo y sin fijarse en las características del prójimo. Oiga, se detiene con el riesgo del peligro que ya dijimos que podía haber. Toma su tiempo, gasta su aceite y su vino. El aceite, el vino eran medicinales, el vino es desinfectante. Digo, ni modo, si es desinfectante el vino. Y el aceite tal vez es una mezcla, el aceite también para sanar sus heridas, que se sellaran. Era medicina en aquella época. Y gastó su botella de un Merlot o un Cabernet Sauvignon. O yo que sé tal tipo de vino, perdonen que sí me sé algunos nombres, y su aceite de olivo purificado, doblemente purificado, destilado en Cartagena, Colombia, o en España, la mejor de España, ¿no? Y gastó eso y sus vendas, y lo subió a quién sabe qué tipo de animal que traía de carga, si burros y caballos, lo que fuera, y se lo lleva, y todavía le dice al del mesón, que los mesones en aquella época eran también tipo hospitales, dice, atiéndanlo y que se recupere, y si se gasta de más, dejó un dinero, pero dijo, y si no se completa con ese dinero, cuando regrese yo pago lo que falte, faltaba más, faltaba menos. Me encanta este samaritano, este hereje samaritano, este miembro de una secta religiosa diferente a la nuestra, loco, raro, que cree que la adoración se hace allá en Samaria y no sabe el insensato que se debe adorar aquí en Jerusalén. Estoy diciendo esto del samaritano, porque eso es lo que creían los fariseos de aquella época de los samaritanos. Y Jesús, a propósito, cuenta esta historia diciendo que el que lo ayudó fue un samaritano. Estos 3 estilos de vida siguen vigentes el día de hoy. Los 2 primeros son los más populares. Los ladrones, lo tuyo es mío. Los religiosos, lo mío es mío.
El tercero es territorio exclusivo de los hijos de Dios. La actitud del tercero, del samaritano, es territorio exclusivo de los hijos de Dios. El Señor nos lo presenta como retratos de nosotros mismos, a los ladrones, los religiosos, al samaritano. El Señor nos los presenta como retratos de la sociedad en que vivimos. Podemos decir que la sociedad en que vivimos se divide en esos tres personajes: los ladrones, los religiosos y los samaritanos. El Señor nos los presenta así, como retratos de nosotros mismos, y en virtud de las preguntas del escriba y su respuesta contundente, debe entenderse que, hermanos míos, si queremos ser felices, porque el escriba preguntó eso, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y ya dijimos que su pregunta acerca de la vida eterna no es como la haríamos nosotros, porque él no entiende nada de la vida eterna como nosotros. Él no piensa en mar de cristal, calles de oro, cielo, donde no hay llanto ni dolor. Eso todavía no se escribe en la Biblia. Él no sabe nada de eso porque no lo pudo leer en ningún lado. Cuando en el Antiguo Testamento se lee acerca de la salvación, se entiende la salvación como una experiencia de vida todavía en la tierra. No se entiende todavía lo que pasa después de esta vida. Así es que él está preguntando: ¿cómo le hago para vivir una vida plena? ¿Cómo le hago para estar satisfecho? ¿Cómo le hago para ser feliz? Y Jesús le contesta con esta parábola. O sea, la respuesta es: si queremos ser felices y vivir a plenitud de la vida, deberíamos optar por esta manera de vivir. Por esta manera de vivir. ¿Cuál manera de vivir? La del samaritano, que por supuesto es el ejemplo perfecto para nosotros. ¿Cómo es mi vida? Sirviendo, amando. Por eso esta frase que mencioné antes, por eso esta frase de Siddhartha Gautama, según algunos, que alguien la puso ahí en el grupo como si fuera una gran cosa: tú mismo, tanto como cualquiera en el universo entero, mereces tu amor y afecto. Yo digo que es verdad, sí, de alguna manera es verdad, porque en cierto modo no merecemos nada. La Biblia dice que no merecemos nada. Es que esto es muy egoísta, pero suponiendo que sí merecemos, está bien, pero no es para decirlo el día del amor y la amistad, porque el día del amor y la amistad tiene que ver con ser no como los ladrones, ni tiene que ver con ser como el sacerdote o levita. Tiene que ver este día de ser como el buen samaritano que hizo algo por el prójimo. No estaba pensando en debo amarme a mí mismo. Es el día del amor y la amistad. Debo amarme a mí mismo, porque es el día del amor a mí mismo. Voy a ir al del espejo y decirle: Gilberto Gutiérrez, te amo. Eres lo máximo, eres maravilloso. Eres creación de Dios. Descubre el campeón que hay en ti. Hoy no hay que hacer eso. Si vamos a celebrar el amor es el prójimo. Cuando Jesús dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo, algunos piensan que estaba estableciendo que tenemos que amarnos. Estaba diciendo: te amas a ti mismo ya de por sí, porque todo el mundo se ama a sí mismo. Y usted dice: no, todos nos amamos a nosotros mismos. Cuando alguien se flagela, se hace daño, está queriendo conseguir algo de los demás, está queriendo manipularnos. Está manifestando. En realidad tiene tanto amor propio que quiere hacer algo para exigir ser amado por otros también, o para manifestar su dolor que tiene porque no es amado. Es decir, aun cuando decimos así que buscamos conmiseración y que nadie me quiere y que no sé qué, lo decimos porque deseamos ese amor que otros no nos pensamos que otros nos tienen, pero por supuesto que estamos pensando egoístamente, porque todos somos egoístas, todos. Nuestros problemas más fundamentales regularmente provienen de eso, de nuestro deseo de tener cosas. Mientras más pensemos en el prójimo y menos en nosotros mismos, más saludables seremos, más libres seremos. Así es que este asunto de centrarnos en nosotros no es para este día. No es para este día. Aquí el levita, si es verdad lo que yo escribí aquí acerca de él, su seguridad, y fue pragmático. Me pueden asaltar aquí, a lo mejor es una trampa, mejor me voy. O sea, pensaba en sí mismo. Tengo hijos, no puedo dejarlos sin su padre, tengo que irme. El otro dijo: tengo que cumplir con mi ministerio. Los otros ladrones, pues sí, de plano, esos le quitaron todo y lo dejaron medio muerto. Si queremos ser felices y vivir a plenitud de la vida, deberíamos optar por esta manera de vivir. No perdamos de vista que Jesús, ante la pregunta del levita: ¿cómo le hago para vivir una vida plena, ser feliz? Jesús le dice: ¿qué lees en la ley? Y él dice: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice al final: pues haz esto y vivirás.
Haz esto y tendrás eso que quieres tener. ¿De qué habla el Señor? Del amor más verdadero, puro, sencillo y auténtico. El amor es pensar en el prójimo. El amor es lo más opuesto que puede existir al egoísmo. El amor es lo más lejano que hay a pensar en mí mismo, en lo que tengo, en lo que me dan, en lo que otros deben hacer por mí. Como cuando decimos, es que no me valoran. Es que no me valoran. Y la pregunta no es si me valoran o no me valoran. La pregunta es cuánto valoro yo a los demás. Es que no me saludaron. Es que no me incluyeron. La pregunta debería ser, ¿saludo a los otros? ¿Incluyo a los otros? El amor tiene que ver con eso. El amor es un verbo transitorio. Amar es un verbo transitorio. Va hacia el prójimo. El amor no es un verbo hacia uno mismo. Es un verbo hacia el prójimo. Si queremos ser felices y vivir a plenitud de la vida, deberíamos optar por esta manera de vivir. Un ministro cristiano, un capellán en el ejército, es decir, un predicador del evangelio que se enrola como ayudante de los soldados, pero ayudante en el aspecto espiritual, recorría el campo de batalla después de un terrible combate y vio a un soldado moribundo, un soldado que estaba tan herido que era evidente que iba a morir. Se acercó y le preguntó, ¿quieres que te lea algo de la Biblia? Y el moribundo dijo, tengo tanta sed que prefiero que me traiga un poco de agua, dijo el moribundo. Gracias, pero tengo sed, necesito agua. El ministro fue corriendo y consiguió agua y de pronto la trajo lo más pronto que pudo. Se acercó a él y le puso el agua en sus labios para que la bebiera. Con ternura, con cuidado, levantó su cuerpo para que pudiera beber. Después que el soldado hubo bebido el agua, le dijo el predicador, le dijo al predicador, el moribundo, ¿podría poner algo debajo de mi cabeza para levantarla un poco, por favor, y no estar en esa piedra? Y el pastor sí, lo hizo. Se quitó su abrigo y haciendo una almohada, la puso suavemente debajo de la cabeza del soldado herido. Ahora, dijo el herido, le agradecería mucho que me cubriera con algo porque tengo mucho frío. Tengo mucho frío. No había otra cosa que el predicador pudiera hacer, sino quitarse ya no el abrigo solamente, sino ahora el saco también, porque hacía frío. Había puesto su abrigo de almohada, pero ahora se quita el saco. Se despojó de eso, él empezó a tener frío el predicador, pero la idea era cubrir a aquel hombre para que sus últimos minutos, por lo menos, no sufriera tanto, y cubrió al soldado herido. Después de que el predicador hizo esto, el soldado moribundo le dijo, si hay algo en ese libro que usted me mencionó que lo ha inspirado a usted a hacer esto que ha hecho por mí, entonces sí, por favor, léamelo, déjeme oírlo, porque vale la pena. ¿Qué le parece? Si en su libro que me quiere leer usted hay algo que lo motivó a tratarme así, con amor, dándome de acuerdo a mi necesidad, entonces sí merece leerme ese libro. Sí quiero leer ese libro, sí quiero que me lo lea, por favor. Hermanos, debemos escoger una filosofía para vivir. Cristo es el mejor ejemplo. ¿Cuál es mi filosofía? Cuando pensamos hablando de amor y amemos, amar es escoger una filosofía de la vida. Escoger cómo voy a vivir, pensando en quién. Amar es elegir una filosofía de la vida. Este pasaje nos presenta 3 filosofías. La del que dice, lo tuyo es mío. La del que dice, lo mío es mío. Y lo tuyo, tuyo si quieres, pero lo mío es mío. Y la del que dice, lo mío es tuyo. Y comparte, sirve, da. No regatea. No es el que dice, es que tú no me das a mí, es que nomás yo siempre estoy dando y tú no das nada. Pues, ¿cuál es el problema? Eso hace Dios con nosotros todo el tiempo. Eso hizo Jesús con nosotros, eso hace Jesús con nosotros todo el tiempo. Perdonamos todo el tiempo. ¿Cuánto debo perdonar a mi hermano? Dijo Pedro. Perdón, preguntó el Señor. Y Pedro dijo, se puso espléndido Pedro, porque los fariseos decían que 4 veces. Perdón, decían que sí, que 4 veces se debía perdonar. Porque la ley decía que 3, pero ellos le aumentaban una porque se querían los muy santos. Pero Pedro se puso todavía más santo, porque Pedro dijo, 7, Señor. 7 veces se puso espléndido.
Jesús le dijo 70 veces 7. Y no estaba hablando de un número, estaba hablando de la infinitud, porque 7 es un número perfecto. Estaba hablando de cuánto. Y hay gente que dice, no, sí hay que perdonar, pero no tanto. Sí hay que perdonar, pero hasta perdonar tiene su límite. Sí hay que servir, pero hasta cierto límite y no sé qué. Y sí hay que dar, pero no tanto. Y pensamos, cuando hablamos del Día del Amor y la Amistad, debemos retomar la parábola de Jesús, nuestro Señor, del buen samaritano, y entender que amar verdaderamente, amar, no palabrejas, no palabritas, no poesías, no frases que pretenden ser muy lindas y no lo son. Perdón, las de acá. Y retomar el camino. Y aquí explica el Señor. Está hablando con un escriba, con un teólogo acerca del amor. Acerca del amor a Dios y amor al prójimo. De eso está hablando el Señor. Y está diciendo que el amor verdadero a Dios y al prójimo te hace una vida plena, te permite vivir una vida plena, te permite ser dichoso y feliz. Y por supuesto, en nuestro contexto, que ustedes y yo sí sabemos lo que es la vida eterna, incluso nos lleva a la vida eterna. No amar nos lleva a la vida eterna. Es Jesús que nos lleva a la vida eterna, pero cuando creemos en Él y somos salvos, entonces vivimos como Él nos dice que vivamos y se nos nota que somos salvos amando, sirviendo. Así que, hermanos míos, sí, por supuesto que sí. Amar es escoger la filosofía de la vida. Escojamos, hermanos. ¿Qué escoge usted? ¿Cuál es su filosofía de la vida? ¿Cuál es mi filosofía de la vida? ¿Cómo actúo? ¿Soy de los que regatea? ¿Soy de los que difícilmente da palabras de amor? ¿Difícilmente da su perdón? Somos los que dicen, no, es que a mí el que me la hace me la paga. No, es que yo con odio jarocho y no sé qué tantas cosas. Y no, es que yo sí perdono, pero no olvido, dicen algunos, ¿verdad? Y eso quiere decir que no han perdonado. No me refiero a que perdonar significa olvidarlo, ni que tuvieras, ¿cómo se llama eso? Amnesia, ni que tuvieras amnesia. Pero cuando alguien dice que perdono pero no olvido, está diciendo que no ha perdonado tampoco, porque la idea es que quiere venganza. Y hay gente así, que no es capaz de dar. Hay quien no dispara ni en defensa propia. Hay gente que no dispara en defensa propia. Hay gente que aprieta el peso hasta que píe el águila. Hay cristianos que no diezman, no comparten con otros, son materialistas a más no poder, no aman, no se desprenden de las cosas, como los ladrones, porque también se puede robar a Dios, como ladrones, como el religioso, como el levita, que no compartieron. ¿Cuál es nuestra filosofía? Las próximas semanas voy a hablarles de 2 enseñanzas más. Amar y vivir cotidianamente un solo principio básico, el amor. No lo voy a ver ahora porque es extenso y no quiero decirlo rápido porque hay mucho que decir al respecto de esta enseñanza. Y en tercer lugar, voy a compartirles este principio. Amar es acción sin prejuicio. Amar es acción sin prejuicio. Les anticipo una cosa para terminar. Resulta que el escriba, este teólogo que interrogó a Jesús, le dijo, ¿quién es mi prójimo? ¿Sabe por qué preguntó quién es mi prójimo? Porque los judíos habían inventado la insensata idea de que el prójimo era otro judío. Ellos no interpretaban la palabra etimológicamente, prójimo, próximo, cercano. Ellos interpretaban la palabra como otro judío. O sea, si un rabino fariseo pasaba cerca de un samaritano, el samaritano no era su prójimo. Aunque estuviera casi encima de él, no era su prójimo. Su prójimo era el siguiente judío que estuviera por ahí. Ellos no consideraban prójimos a los gentiles. No consideraban prójimos a los samaritanos. No consideraban prójimo, es decir, a un romano, a un espartaco, a un griego. No lo consideraban prójimo. Para ellos el prójimo era un judío. Hacían el bien a los judíos. Habían interpretado que ese pasaje, porque amarás a tu prójimo como a ti mismo, está en el Antiguo Testamento. Ellos interpretaban ese pasaje del Antiguo Testamento como amar a otro judío. Jesús había dicho que amáramos a los extranjeros. Él dice que tratáramos a los extranjeros y le dice al pueblo hebreo, porque extranjeros fueron ustedes también. Pero ellos no lo entendieron en eso, nunca entendieron esas cosas. Para ellos, prójimo era otro judío. O sea que Jesús nos habla de este amor. Por eso mete al samaritano Jesús en la historia. Por eso él, en esta historia que es Jesús creó nuestro Señor, por eso pone a un samaritano, para que se den cuenta de su error gravísimo de discriminación racial.
No solo era discriminación racial, la verdad es que un samaritano tenía una religión diferente, creían cosas equivocadas. La verdad es que la verdadera religión era la judía. Los samaritanos no tenían una religión correcta. Sin embargo, Jesús pone a este hombre como un hombre que tiene una vida correcta y tal vez conoce una vida correcta, vive una vida correcta porque aunque tiene ideas doctrinales incorrectas, ama al Dios correcto. Y cuando una persona ama y se relaciona con el Dios correcto, el Dios verdadero, tiene una vida correcta. Más allá de si su doctrina es perfecta o no es perfecta. Es lo que quiso decirles Jesús a ellos. Por eso la filosofía de este hombre, el samaritano, es la que debemos adoptar nosotros. Debemos coger una filosofía para vivir y Cristo es nuestro mejor ejemplo. ¿Sabe una cosa? En la parábola del buen samaritano, como en todas las parábolas, el Señor participa. En la parábola del hijo pródigo está clarísimo que el padre amoroso de la historia es Dios mismo. El hermano menor, el que pide su herencia y se va a despilfarrarla, es el gentil, el inconverso, el que no conoce a Dios. Y el hermano mayor representa al judío o al religioso de nuestro tiempo. Es decir, en la parábola del padre amoroso o del hijo pródigo llamada así, está Dios presente, es el padre. En la parábola de los labradores malvados está presente el padre y el hijo. El hombre manda a los que les arrendó la tierra a cobrarles a sus criados y los golpean. Manda a otros criados, los matan. Y manda a su propio hijo y también lo matan. En esta historia está presente el Dios Padre y está presente el Hijo, porque Cristo es el Hijo al que matan, porque Cristo fue a la cruz por nosotros. En cada parábola que contó Jesús, en todas las parábolas, Dios está presente. Y en la parábola del buen samaritano, ¿dónde está el Señor presente? ¿Dónde está? ¿Los ladrones que robaron? No, no puede ser ahí. El sacerdote que no hizo nada, el levita que no hizo nada y se fue de largo, ahí está el Señor. No, no está ahí. Él no es así. ¿Dónde está el Señor representado? En el buen samaritano. Él es nuestro buen samaritano. Él es el que se detuvo para curar nuestras heridas, para poner sanidad en nosotros, para bendecirnos. Él es ese. Por eso debemos imitarlo. Él es el samaritano. De hecho, alguna vez fue acusado de ser samaritano por sus ideas revolucionarias. Escojamos la mejor filosofía. Amar es escoger un estilo de vida como Jesús, dando, compartiendo, no esperando que nos den, no exigiendo que nos den, sino dando nosotros, preocupándonos en los demás, usando menos tiempo en concentrarnos en nosotros, para sufrir menos, para gozar más, para sentir la satisfacción de que por mi intervención otro tuvo una dicha, otro tuvo una bendición, otro tuvo una alegría. Seríamos mejores cada uno en lo personal, y nuestro mundo sería mejor si amáramos más, si amáramos de verdad. Amar no son palabras, amar no son solo poemas y canciones. Te tengo 3 regalos, el cielo, la luna y el mar. ¿Y para qué quiere mi esposa el cielo, la luna y el mar si no los puede tener en la vitrina de su casa? Quiere amar y servir a alguien, es saciar necesidades de alguien. Sería mejor nuestro mundo si fuéramos así. Hermanos míos, amemos, porque eso es amor y no tonterías. Hablando de amor, amemos. Aquí no acaba la cosa. Próximas semanas seguiremos adelante, ¿de acuerdo? Hablando de amor, amemos. Señor Santo, pongo nuestros días en tus manos, bendícenos. Y que nosotros no seamos de los que hablamos de amor, sino de los que además amamos. Amamos a otra gente en el sentido más puro, sencillo, práctico del amor verdadero que tú nos enseñaste, Señor, en la persona de Jesús como el buen samaritano que vino, nos sanó, nos rescató del peligro de la muerte y nos diste vida nueva. E incluso pagaste lo que fuera necesario para nuestra recuperación total. Gracias, Dios. Pero sana, Señor, sana a mis hermanos y hermanas, a mí mismo. Sana a cada jovencita, a cada jovencito herido por la vida. Sana a cada hermana, hermano, Señor, a cada familia. Heridos estamos, sánanos, Señor, y danos la fuerza para amar a otros, así como tú nos amaste a nosotros. Te pido una bendición para cada uno de los que me escuchan, en Cristo Jesús. Amén.